Boa tarde, y gracias por lo convite y por la paciencia, por la resistencia, non sei que hora é, pero con muitísima hora de retraso. Pensaba facer a conferencia en galego, pero dado que hai persoas de outras comunidades que aguantaron aquí hasta o final, vou pasar ao castellano. Eh, do que eu quería... Vou pasar ao castellano. De lo que yo quería hablar era de por qué la fotografía interesa a las artistas feministas y cómo podríamos, digamos, caracterizar su trabajo, ¿no? Que sería esa segunda parte entre la pesca y el mergullo y el buceo. Voy a primero digamos, a irme a los orígenes. Andrea, la verdad es que me lo dice estupendo porque ya me puse aquí los ultimísimos trabajos de muchísimas artistas que además se pueden inscribir, ¿no? En estas dos formas, ¿no? En estos dos tipos de prácticas. Entonces me voy a ir un poquito a los orígenes de prácticas fotográficas feministas. Voy un poco rápido porque si no, tal. O sea que voy a pasar imágenes de finales de los 60, años 70, aunque yo considero que las prácticas actuales siguen esas líneas genealógicas. Yo desde luego me incluyo ahí también, y muchas nos incluimos ahí. Y luego en esta otra segunda parte me voy a venir ya más a trabajos a partir de los 90 hacia acá. Yo considero que yo misma también, además de ver, digamos, de esas líneas genealógicas, también me considero entre la pesca y el mergullo, ¿no? En mi forma de trabajo. Quería empezar un poco, es algo que se ha dicho de muchas disciplinas artísticas que han empleado las mujeres artistas, ¿por qué la fotografía, no? Creo que no es ningún secreto que a lo largo de la historia, a lo largo de siglos, y continúa siendo, el campo del arte es un territorio masculinizado, ¿no? Y aún dentro de él, pues como nos argumentó Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu, el sociólogo, en la dominación masculina, las disciplinas que están más valoradas, léase pintura, escultura, son las más masculinizadas y las menos valoradas las más feminizadas, ¿no? No es una cuestión exclusivamente del campo del arte, por supuesto. Si lo pensamos en el entorno académico, pues estamos con esta historia entre las ingenierías, las humanidades. Si pensamos incluso en campos, que fueron, digamos, de siempre, históricamente muy de territorios femeninos, como la cocina o como la costura, cuando hablamos de alta cocina o de alta costura, las cosas cambian. Entonces, cuando surge el arte feminista, a finales de los años 60, esta jerarquía continúa, ¿no? Esta jerarquía que ha habido tradicionalmente, disciplinas, pintura y escultura, y las artistas feministas tienden a buscar espacios, digamos, menos ocupados, menos explorados y por lo tanto también más permeables a ellas mismas, ¿no? Como artistas, pero también a nuevas propuestas, ¿no? A nuevas formulaciones, digamos, espacios más por inventar, y también es cierto, menos valorizados, pues por ejemplo el textil, ¿no? Esta es una de las instalaciones, ¿no? De aquella conocida exposición de Woman House, textil y cerámica, ¿no? La obra de Gina Pack y de Judy Chicago. El vídeo muchas veces también asociado a la performance, el fotomontaje. La performance, fotografía, aquí pongo también otra característica, ¿no? Que son prácticas que están como cruzando, ¿no? Varias disciplinas, ¿no? O sea que, por ejemplo, incluso en este trabajo de Valle Export, no se sabe de ciencia cierta si es una performance real, o sea, si realmente ella estuvo en ese cine y salió con la metralleta, o si solo existe la fotografía, ¿no? Y es una fotografía y ella cuenta esa historia, ¿no? Pero en cualquier caso, la fotografía es un elemento esencial, ¿no? De la performance, porque en el caso de que se hicieran, son performances que se han realizado ante muy poquita gente, es decir, casi no ha habido espectadores en su día, y como las conocemos a lo largo de la historia, es a través de imágenes fotográficas, ¿no?
muchas de ellas sin espectadores, incluso, ¿no? En su día, sino hechas para una cámara, ¿no? Como ha sido una práctica ya muchísimo más habitual a partir de los años 90, ¿no? Por ejemplo, esta conocida performance de la Mendieta, estaban 4 gatos allí, estudiantes y profesorado. Ella fue una performance no anunciada con la que se encuentran a ella en esta habitación, pues pocos días después de que hubieran violado y matado, ¿no? a una compañera de estudios, ¿no? O, por ejemplo, esta también muy conocida de Caroline Schneemann, también era ante un público muy reducido, mayoritariamente femenino. Entonces son performances que son contadas a través de fotografías o incluso exclusivamente fotográficas, pero bueno, también pensando, por ejemplo, en el caso de Leonor Antin, ¿no? Cuando hace, bueno, es un fragmento, en realidad son, creo recordar que unas 148 fotografías en blanco y negro, ¿no? A través de las cuales registra la pérdida de 4,5 kilos a lo largo de 37 días. Ella lo considera escultura en el sentido de que tradición escultura, en el sentido, digamos, de que retoma esa idea del griego de coger un bloque de mármol e ir eliminando, digamos, lo que molesta, lo que sobra, ¿no? Lo presenta muy ingenuamente, o no sé si ingenuamente, a la Bienal del Whitney, que la convocatoria era solo para pintura y escultura, obviamente sin éxito, ¿no? Por ejemplo, la fotografía texto, habéis estado hablando muchísimo, ¿no? A lo largo de estas conferencias, ¿no? De la importancia del texto. También es algo fundamental, ¿no? En muchísimos de los trabajos de las prácticas feministas, porque el texto lo que nos permite es agarrar, ¿no? El sentido. Cuanto más queremos insistir en un discurso, que es de lo que se trata en las prácticas feministas, sobre todo priorizar el qué por encima del cómo, el contenido, hacer llegar, comunicar, ¿no? Ese interés, digamos, por transmitir, necesita muchísimas veces de palabras, ¿no? Las imágenes son, bueno, como decía Walter Benjamin, ¿no? Son muy maleables, ¿no? Y acaban necesitando una leyenda, ¿no? En otros casos están entre la fotografía, la performance, el objeto, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de Hannah Wilke, ella además de las fotografías también muestra, ¿no? Estos chicles, ¿no? Que ella mastica y les da la forma de vagina, los muestra luego como objetitos, ¿no? En cajas de plexiglas, ¿no? Es decir, que tiene varias dimensiones, ¿no? Son trabajos que están muy en los cursos. De hecho, estoy hablando de artistas que entienden la fotografía como un medio a utilizar, pero muchísimas de ellas, o la propia totalidad, nunca se definirían como fotógrafas, ¿no? Y que a lo mejor no utilizan la fotografía en exclusiva, sino que andan de un medio a otro o a veces de forma puntual, ¿no? Que no les interesa, digamos, como decía, la cuestión muchas veces, ¿no? Se le ha criticado a Cindy Servi, ¿no? Desde una perspectiva de calidad fotográfica, la calidad de sus fotografías, ¿no? Pero bueno, son prácticas en las que no interesa ni el quién hace la foto, ¿no? Y en un momento dado incluso tampoco, a lo mejor desde luego el criterio de calidad fotográfica no es pertinente, ¿no? Para valorarlas, ¿no? Sino que, como decía Hal Foster, ¿no? Es el criterio de interés, ¿no? Estamos más como decía Hal Foster, en vez de, digamos, en esa línea de seguir la tradición del arte, ¿no? Esa línea vertical y de un criterio de calidad en el criterio vanguardista de interés, ¿no? Que lo que buscaba es ensanchar el arte, es decir, ampliar también su discurso, sus zonas, sus territorios, ¿no? Por ejemplo, lo que llamaba fotoperformance, finamirales, ¿no? También hay que contextualizarlo. Claro, en un momento, bueno, pues estábamos aquí recién muerto Franco, ¿no? Y con estas imágenes hace alusión, ¿no? A la violencia del Estado, pero también a la violencia patriarcal, ¿no? Otra cuestión también por lo que interesa, bueno, de algún modo ya se está un poco viendo, ¿no? Por lo que estaba comentando, por lo que interesa la fotografía a las prácticas feministas es precisamente por esta cualidad documental, por su capacidad representacional, su capacidad de transmitir, ¿no?
Y claro, si nos situamos en el momento en que surgen, ¿no? Estamos hablando de las feministas a finales de los años 60, en Europa es el mayo del 68, está sucediendo la guerra de Vietnam. Para las artistas feministas la guerra de Vietnam fue una causa muy importante, ¿no? Equiparaban la cuestión de la guerra con el patriarcado, ¿no? Y con la idea de las armas con la masculinidad. Es decir, fue una cuestión que impactó mucho y muchísimas artistas también, digamos que ante estos hechos tan desbordantes, porque lo que decía la guerra de Vietnam, estamos en el final, digamos, bueno, ya cuando se radicalizan, ¿no? Las protestas de los derechos civiles, ¿no? En Estados Unidos, cuando ya se está radicalizando las panteras negras, es decir, un momento de muchísima agitación, que las artistas también se plantean, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar haciendo una obra formalista en vez de estar haciendo una obra con contenido, con denuncia, con crítica, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, las imágenes, ¿no? de collage de Martha Rosler, ¿no? Directamente sobre la guerra de Vietnam. También me parece interesante que utilizaban diferentes medios, ¿no? Un poco como decía Walter Benjamin, ¿no? Que las nuevas prácticas exigen, ¿no? También que hagamos las cosas de diferentes formas, ¿no? Que recurramos a diferentes recursos, a diferentes herramientas. Las artistas feministas también lo han hecho en este sentido. Por ejemplo, Martha Rosler, estas imágenes las publicaba en revistas feministas o las repartía como panfletos en las manifestaciones. Es decir, salían un poco de concebir que los espacios de exhibición son las paredes blancas y también podía ser el espacio de la revista o el cartel, por ejemplo, en la calle, y la difusión lo mismo, ¿no? Es decir, utilizar diferentes herramientas, digamos, en vez de seguir abasteciendo, como decía Benjamin, ¿no? El sistema de producción burgués, ¿no? O los fotomontajes de Bárbara Kruger, ¿no? Igualmente, ¿no? Se colocaban en espacios públicos, muchas veces con artistas que trabajan en colaboración con colectivos, con asociaciones. Es decir, salen de esa, digamos, burbuja del arte, ¿no? Y entran en colaboración con otro tipo de colectivos. Pues también cuando hablaba antes de ensanchar el eje, ¿no? De buscar un eje horizontal que ensanche el campo del arte, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo de la que luego se llamó Judith Chicago, que estuvo en la primera exposición la exposición fundacional del minimalismo, ¿no? Y Judith Chicago llega un momento que no ve sentido, ¿no? A seguir trabajando con un planteamiento formalista, digamos, del arte por el arte. El formalismo de ese momento era el minimalismo, sino que ve, digamos, la urgencia de hacer otro tipo de planteamiento, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, si la vemos así, no sé, un poco lo que decía también hoy por la mañana Antonio Ansón, ¿no? Hay que ir más allá de ella y ponerla en contexto, ¿no? Es toda una declaración de principios. Yo de Chicago utilizó, porque a veces muy contada la fotografía, pero esta fotografía es toda una declaración de intenciones. Se acaba de cambiar el apellido. Ella, bueno, se llama, bueno, lo tenéis ante el anterior, Judy Cohen-Gerowitz, tomando una estrategia que era muy de la propia de las panteras negras, ¿no? Que abandonaban los apellidos porque eran signo de esclavitud, ¿no? Y de sometimiento, ¿no? Entonces se ponían apellidos nuevos. Entonces ella decide ponerse un apellido nuevo para no tener un apellido heredado, o sea, no tener el apellido del padre, ni tampoco tener un apellido de un marido, es decir, tener una total autodeterminación, ¿no? Entonces, bueno, pues se planta ahí en ese ring con su nombre puesto en la camiseta y es la forma en que publicita su exposición en el Art Forum. Esta es una exposición que fue, digamos, también, yo creo que muy importante y nos vamos también, estoy un poco entre contexto europeo y americano, pero mucho más americano. Por supuesto, tenemos muchísima más documentación. Hay una exposición que yo creo que también ejemplifica muy bien esa idea, ¿no? De cómo de criterio vanguardista de interés y de ensanchar el campo del arte, en el sentido que toman un procedimiento, digamos, como muy sociológico para estudiar la situación de una fábrica, donde hay 150 mujeres, una fábrica de cajas de metal,
Después de que se hubiera aprobado una ley, ya llevaba creo que 2 años la ley aprobada, para equiparar los salarios de hombres y mujeres en la fábrica, ¿no? Lo que se encuentra es que sigue habiendo una brecha salarial, que ellos están en las tareas más físicas y de vigilancia, ¿no? de control, mientras que están en las tareas más repetitivas, más, digamos, menos estimulantes. Ellos trabajan de forma continuada a lo largo del año, ellas son temporeras, bueno, un poco lo que pasa aquí en todas las fábricas de cerveras, y de luego conocemos perfectamente la situación. Bueno, y es una metodología, sí que es muy sociológica, porque se nutre de entrevistas, hay audios, hay vídeos, hay retratos, es decir, hay todo ahí un armazón, una serie de recursos, ¿no? Que hasta ahí no, que salen plenamente de lo fotográfico, o que sí utilizan, ¿no? Los retratos de mujeres. Y es un trabajo que surge, un trabajo colaborativo, que también es otra cuestión, ¿no? O sea, trabajar en colectivo, no solo, digamos, con esa idea, ¿no? Del autor individual, y trabajar con sindicatos. Este trabajo surge de un workshop que hicieron en el Sindicato de Artistas, pero enseguida se ponen, claro, a colaborar lógicamente con otros sindicatos, ¿no? Es decir, es un trabajo que va mucho más allá. Otro ejemplo también interesante en este sentido, ¿no? Es el trabajo de Hackney Flaster, ¿no? Que es un colectivo amplio que incluía a la fotógrafa Joe Stens, pero también en este grupo de trabajo pues había diseñadoras, periodistas, sindicalistas, activistas, es decir, todo un trabajo también realizado en colectivo y también con este tipo de metodología, ¿no? De investigación, de aportar cifras y de aportar imágenes, ¿no? Y también de nuevo era el estudio de la situación de las mujeres en una fábrica en Inglaterra. Ese trabajo luego dio lugar a ese posterior. Se dieron cuenta de la carencia de guarderías que había, ¿no? Lo cual imposibilitaba, ¿no? La compatibilizar para las mujeres, ¿no? El trabajo doméstico con el trabajo de cuidados, con el trabajo en la fábrica. Bueno, también un poco hacen ver, ¿no? En este cartel que está diciendo aquí, como cuidar es mucho más que cuidar el niño, ¿no? Y cuidar la casa, sino que al final hacer que las cosas funcionen, es decir, trabajar para que el capitalismo funcione, exige que haya personas cuyo trabajo no está remunerado ni reconocido, ¿no? Y aquí recurren ya más a fotomontajes, a imágenes de archivo. Por ejemplo, también es, bueno, claro, es muy interesante, ¿no? Que en la época de la Guerra Mundial, como los hombres están en el frente, entonces ya ves este cartel, ¿no? En los que se invitaba a las mujeres a venir a las fábricas, se habilitaron en esa época guarderías dentro de los espacios de trabajo. También, por ejemplo, Maso, en Cangas, ¿no? Tenía una guardería. Sin embargo, cuando luego ya, cuando los hombres vuelven de la guerra y no interesan a las mujeres, bueno, pues las cosas cambian, ¿no? Incluso, bueno, en muchos países de Europa y, bueno, y en España hubo regulaciones laborales en las que, para evitar que las mujeres ocuparan, ¿no? los puestos de trabajo y que quedaran para los hombres, pues por ejemplo, el hecho de casarse suponía la expulsión del trabajo, ¿no? Bueno, decía que ahora iba a hablar un poco más de cómo podemos votar estas prácticas fotográficas feministas. Aquí estoy tomando un poco esta categoría conocida que había hecho Yewol, ¿no? Que hablaba de que hay fotógrafos cazadores, ¿no? Que son los que están acechando y esperando a la presa, y que hay fotógrafos agricultores que, bueno, pues que esperan, preparan, en fin, que hacen, digamos, como un trabajo mucho más lento, más elaborado, que, bueno, al fin y al cabo lo que estaba haciendo era una distinción, ¿no? Entre fotografía directa y fotografía escenificada, fotografía preparada, entre fotografía documental y fotografía pictorialista, ¿no? Y él se estaba situando, por supuesto, ¿no? en el lado, ¿no? de la fotografía preparada, de la fotografía escenificada, así que del pictorialismo. Bueno, yo cojo el término de pesca en vez de la agricultura, me gusta más, no sé si tanto por la cuestión marina, pero no.
creo que se queda un poco estrecha, ¿no? Porque yo creo que Google piensa más en estas prácticas que tienen referencias, ¿no? De la pintura, pero hay muchísima más fotografía preparada, muchísima más fotografía escenificada, que la referencia no está ahí, el hilo no es ese, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Carmela García, sí que la podíamos situar ahí, ¿no? En esos ecos de la pintura. O si quieres en este trabajo mío del año 2000, con estos más recientes, ¿no? Que realicé a trabajadoras del rural en Bueu y en el Valsomiño. Son mujeres, bueno, en este caso, ¿no? Las que venden pescado, ¿no? En el mercado. Bueno, y con él era un trabajo lento en el que, bueno, hablábamos bastante del trabajo, buscaba yo localizaciones, un poco como si fuera una película, ¿no? En el sentido de buscar esas localizaciones, los emplazamientos. Y yo buscaba una obra del arte que pudiera un poco hacer ahí como una referencia. Me interesaba especialmente también Maruja Mayo, porque Maruja Mayo estuvo en Bueu justo antes del exilio. Y precisamente de los bocetos que ella realizó en Bueu fue de donde surge para mí, la mejor serie de Maruja Mayo, que es la religión del trabajo, ¿no? En la que todas los protagonistas de esos cuadros son mujeres trabajadoras. Y bueno, esta serie luego la llevé al Baixo Miño, que es ya una zona mucho más dedicada a la agricultura. Y en este caso la referencia es Masí, de Carlos Masí, de un pintor, ilustrador gallego, que también, igual que Maruja Mayo, ¿no? También representó mucho el trabajo de las mujeres. Igual Carlos Masí, además, digamos, evitando los tópicos de la época, ¿no? O caer en el costumbrismo. O decía también que se podía quedar un poco estrecha, ¿no? Esa otra visión, bueno, pues porque también hay fotógrafas, ¿no? Documentalistas, pero que toman la idea del documental de una forma más amplia, ¿no? Como Alessandra Sanguinetti, ¿no? Que trabaja para Magnum, pero cuando realiza este trabajo, ¿no? Con estas dos niñas que eran primas, es un trabajo lo mismo, de cocción lento, está con ellas a lo largo de varios años y es obvio que las imágenes, ¿no? La preparación de las imágenes tiene los ecos de muchísimas obras históricas, ¿no? Que hemos visto. Entonces también un poco rompiendo, digamos, ese esquema, ¿no? De la fotografía documental, ¿no? Y también, bueno, porque dentro de la escenificación y sin haber estas referencias por ejemplo, la historia de la pintura, ¿no? Sino más bien el hilo, ¿no? Que se toma aquí es el de la performance. Por ejemplo, tenemos otros trabajos como el de Nuria Canal, ¿no? En el que se viste con las ropas de sus amigas, ¿no? Bueno, pues poniendo en cuestión, ¿no? La cuestión de la identidad, ¿no? O Giannini Antoni, ¿no? Con este juego de roles, ¿no? De sexuales, cuando maquilla a su padre y a su madre como si fuera uno el otro, ¿no? También la forma de disponer, no se trata de imágenes únicas, sino de secuencias, ¿no? De dípticos, trípticos o muchísimas más imágenes para darnos una idea de lo que se quiere contar, ¿no? Una imagen sola no basta, ¿no? A veces incluso necesita texto o el título o que nos explique lo que es, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Alicia Framis, ¿no? Cuando ya se va a Grenoble y está en un barrio, bueno, pues eso, un poco, digamos, peligroso, se hace con un maniquí para que, pues, a través de la ventana piensen que está acompañada de alguien, ¿no? Bueno, y al final acaba haciendo ya una performance para la cámara en la que está con el maniquí en todo tipo de situaciones y son 36 imágenes, ¿no? De proyecciones distintas. Bueno, ese es un trabajo mío de los años 90 que estuvo aquí, pues, ¿verdad? En la exposición aquella de Alain Dosenes. Es una secuencia un poco más larga. Bueno, esa la he tenido con menos imágenes o con más, no, tampoco me importa mucho eso, o incluso con una a veces. Bueno, de lo que hablaba es del cautiverio de las mujeres, ¿no? Para mí me influenciaba ahí el libro de Marcela Lagarde y de cómo esas relaciones de dependencia que se producen entre los géneros tienen esos dos componentes, ¿no? De estar cautiva y de estar cautivada, ¿no?
Y este también es otro trabajo que tiene que ver con la performance. Yo jamás hice performance en directo, eso no va conmigo, vamos, ni de broma. Siempre hice performance para performance, por decirlo de alguna forma, sí, acciones para la cámara, ¿no? Es lo mismo, a veces las pongo como 3 o como 5. Bueno, es un trabajo también, digamos, lento y que cruza varias disciplinas, ¿no? Porque después de leer a Pessoa, por eso se llama Recambio de Trasosiego, cruzo fragmentos escogidos del libro de Pessoa con fragmentos del diario que yo escribía, mi escribía Pessoa, los imprimo en látex, con eso me hago un vestido y luego pues hago estas imágenes, ¿no? Que el cuerpo desaparece a lo largo de una luna. O este trabajo de Andrea, ¿no? En su caso, ¿no? Sobre la maternidad y el momento de desapegarse de ella, ¿no? Pero lo mismo contado, ¿no? A través de varias imágenes. Bueno, y ahora paso al buceo, que sería, digamos, otra práctica, ¿no? Que en vez de realizar fotografías es bucear en lo existente. También ya se ha hablado aquí mucho de la fotografía de archivo, ¿no? Y que es eso, o sea, práctica más de buscar información, escoger, seleccionar y trabajar sobre ella, porque es luego ahí, digamos, pues la intervención aquí, digamos, mínima, aparentemente mínima, de Bárbara Kruger, cambia completamente la imagen, ¿no? En medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahora me estoy yendo otra vez a las de atrás, ¿no? A las de Rilla, a las de Bárbara Kruger, ¿no? Que se nutren, bueno, en este caso de una imagen de vista del arte, pero también de medios de la comunicación. Es un trabajo que hice yo ya hace unos cuantos años, eh, tomando la revista Hola, y lo que hacía era prácticamente conservaba los mismos textos, pero les cambiaba el sujeto, ¿no? Entonces quedaba totalmente chocante pues que Nicolás Sarkozy dijera, por supuesto que quiero tener una familia, de niño soñaba con que a esta edad ya tendría bebés. Y los cambiaba también, ¿no? Las personas y los discursos, ¿no? Y o también puede ser otro recurso, ¿no? Los archivos familiares, yo creo que este es muy conocidísimo, ¿no? Este trabajo de Ana Casas que hace a lo largo de 14 años y en los que introduce tanto imágenes propias de su archivo familiar como imágenes de la abuela, ¿no? Que era aficionada a la fotografía, como de ella ya cuando está estudiando y empieza a hacer fotografías, ¿no? También es un trabajo de largo recorrido, acompañado de texto, acompañado también de documentos a veces, acompañado de fotos propias, como decía, o de la abuela. Y en el que, bueno, también es un trabajo que me parece interesante porque estar hilando esa historia familiar, claro, también atraviesan diferentes épocas históricas, ¿no? Entonces también está el contexto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un trabajo que va más allá de la historia familiar, ¿no? Fotografías tomadas, preparadas, ¿no? Tomadas, digamos, para la ocasión en el presente, ¿no? Bueno, y esto quería, bueno, no sé si lo habréis visto, a lo mejor hay gente que ya estáis aquí, porque hace poco tuve esta exposición en el SEGAC, y lo traigo un poco al hilo de trabajar sobre el álbum familiar, sobre el álbum, en realidad sobre la fotografía familiar, porque estas fotografías, muchas de ellas no están en álbum. Bueno, ese trabajo surge después de que yo hago la película 12 de mayo de 1937, en la que cuento un poco la historia de mi abuelo y a raíz de la historia de mi abuelo la historia de la ciudad, ¿no? Lo voy cruzando con imágenes del archivo Pacheco. Bueno, voy a contextualizar un poco. Mi abuelo era sindicalista, socialista, consejero y fue fusilado en Vigo en 12 de mayo de 1937, por eso el título de la película. Estuvo preso aquí, en este edificio, 9 meses. Y cuando yo hice ese trabajo, a pesar de que yo siempre lo hice desde una perspectiva feminista y introduje, de hecho luego voy a poner un fragmentito, la figura de mi abuela o muy brevemente la figura de Imere, me quedó la cosa de que en realidad las mujeres son las que acabaron soportando toda una situación muy larga de miseria, de registros, de precariedad laboral,
o sea, digamos que fueron como las grandes perjudicadas, ¿no?, de la historia y las que nunca están en la historia, ¿no? Se habla de las víctimas directas, ¿no?, pero no de las familias, ¿no?, que quedan, ¿no?, que quedan teniendo que soportar no solo eso, sino, en fin, yo me imagino, ¿no?, todo aquel ambiente que pudo haber en esa época y no sé qué peor, ¿no?, si morir o quedar. Bueno, en lo que hice aquí fue seleccionar fotografías del álbum familiar, bueno, fotografías familiares, perdón, y ampliarlas, reproducirlas en metal, de tal forma que, bueno, al acercarte te reflejas un poco, también se refleja el texto. Y van acompañadas de texto. Son fotografías todas que tienen la fecha, entonces siempre empiezan, yo estoy hablando con otras personas, entonces empiezan diciendo, te sacaron esta foto el día X de 1944, bla, bla, bla. Y lo que voy haciendo en el texto es describiendo la fotografía, ¿no? Me interesa mucho también la descripción de las cosas que están en la fotografía pero que no podemos saber cómo son. Por ejemplo, esta tía mía tenía las sandalias con las tiras de color rojo y blanco, ¿no? Eso lo sé por mi madre, ¿no? Me gusta describir esos detalles, pero también me gusta mucho hablar de lo que está fuera de campo, ¿no? Lo que no está en la imagen, lo que no podemos ver en ella. Es una imagen preciosa, ¿no? Lo que voy contando en esos textos, pues es todo lo que no está ahí. Los registros, la miseria, también los apoyos. Esto también me interesaba mucho destacar todos los apoyos que habían recibido otras familias republicanas, ¿no? Y luego, digamos que eran 7, entre dípticos y trípticos, en los que recorría la figura de mi bisabuela, mi abuela, mis tíos y mis tías. Y bueno, como veis ahí en esa vitrina, documentación, ¿no?, en la que juntaba pues desde recortes de prensa, reproducciones pues de imágenes de la causa militar, fotografías hechas en el presente con anotaciones, fotografías del álbum, con esa idea de todas esas cosas un poco que quedan fuera y que alguien más quiere ver o que quiere reconocer, cosas que se citan, ¿no?, en los textos, pues tenía ahí, digamos, como otro espacio, ¿no?, para entrar en la historia. Esta es otra obra en que utilizo el archivo público, en este caso, es el Archivo Histórico Provincial de Lugo, y lo que hago es recoger imágenes a lo largo de 50 años, entre el 36 y el 76, la época, digamos, oscura, de 4 fotógrafos en los que las mujeres están trabajando. Es una alusión a la guía postal de Lugo que hizo Maruja Mayo. Y entonces, bueno, ella hacía como unas imágenes de un Lugo muy optimista, muy vital, como muy futurista, y en fin, lo que se quedó después, cuando ella se va al exilio, es un Lugo que no lo reconocería ni loca, ¿no? Y por encima de estas imágenes, no sé si lo estáis viendo, pero bueno, están los refranes en los que la ideología de la época, y no sé si decir que hasta qué punto sigue existiendo, en los que se condenaba, bueno, se inculcaba que la mujer quedara en el hogar, ¿no?, que realizara las tareas domésticas y nada de estar en la calle, nada de ocupar espacio público, ¿no? El hombre en la plaza, la mujer en la casa, la buena mujer de tarde en tarde en la calle se deja ver. Yo creo que tiene traducción a todos los idiomas. Bueno, y lo que hice también ahí era una exposición en la que hablaba sobre el trabajo y sobre la memoria. Entonces también lo cruzaba con otras imágenes que sean tomadas por mí, es decir, una imágenes de archivo en las que también salían estas profesiones o se citaban estas profesiones, ¿no? Entonces, bueno, era un poco como esta, digamos, contradicción, ¿no?, entre ese discurso que se estaba imponiendo, esa ideología misógina, ¿no?, y sin embargo el hecho real de que las mujeres de clase popular toda la vida trabajaron y tuvieron que trabajar fuera del espacio privado. Estos son unos trabajos que me interesan de archivo, de Ariela Isaac Zulay. Ella habla de que hay diferentes categorías de imágenes y en esta habla de las imágenes no tomadas. Se llama la historia natural de la violación. Y bueno, parte de la pregunta de cómo puede ser que en Alemania, ¿no?, después de la ocupación de los aliados, hubo violaciones masivas que se producían en la calle, y en la calle había cientos de fotógrafos en el momento en que estaba todo el mundo ahí fotografiando lo que estaba sucediendo, y no existe ni una fotografía de esa violencia, ¿no? Entonces ella dice que aunque esas fotografías no existan, el acto fotográfico va más allá.
Y si una cámara pudo estar ahí, esa imagen existe, aunque no haya sido grabada en un soporte físico, ¿no? Entonces, bueno, ella lo que hace es eso, todo un trabajo muy de documentación y también incluye descripciones. Por ejemplo, esta descripción es de una niña de 13 años que la sacan los soldados, la violan en la calle y pone la referencia del libro de donde está sacado. Este es otro trabajo que también me parece muy interesante, que es de la categoría de las fotografías no mostrables, y es cuando ella se encuentra con archivos al que tú puedes acceder, pero no los puedes mostrar libremente, ¿no? Entonces son fotografías de la época entre el 47 y el 50, cuando la deportación de los judíos. Ella consulta en el centro, no recuerdo bien el nombre, es un centro de la Cruz Roja, Comisión Internacional o así, de la Cruz Roja en Ginebra. Y entonces lo que le obligan para poder utilizar las fotografías es que utilice los textos que ellos les han pautado, ¿no? Y son los textos que, como imaginamos, están cargados de una ideología que pretende presentar, ¿no? Como dos polos opuestos a los israelíes y a los palestinos, ¿no? Entonces, como ella se niega, lo que hace es dibujar las fotos. Entonces, y las acompaña de texto, con un texto que muchas veces las describe, hace preguntas. Entonces, hace las fotografías no mostrables. A mí me interesa el hecho de cómo, cuando no hay imágenes, por ejemplo, o cuando no podemos hacer las imágenes en este caso, cómo se puede abordar desde otro medio, ¿no? En este caso, a través del dibujo. Y también me interesa bueno, de nuevo, ¿no? Están entre diferentes prácticas, ¿no? Están hablando de fotografía, están haciéndolo desde el dibujo. Bueno, ya como final, pues sí, no sé si conseguí hacerlo en un tiempo récord, ¿no? No tanto. Bueno. Nada, quería poner un fragmentito de la película en la que, bueno, yo considero que la película que decía antes, la de 12 de mayo de 1937, en torno a la historia de mi abuelo, que yo considero que es una película que además de hablar de sus cuestiones, desde lo colectivo y desde lo familiar, también hay una reflexión sobre la fotografía, y la fotografía está muy presente. Bueno, de hecho está todo hecha prácticamente a partir de imágenes. Creo que la tenía abierta la tenía abierta aquí. No, perdón. A ver, es muy larga, no vamos a ir vamos al minuto 11, creo que es. Es una película que está dividida en capítulos, 5 capítulos, voy a poner un trocito, 2 minutos, de este, no sé cómo le pongo esto en pantalla completa, así, vale. ¿Sabes que ahora para la resolución de es algo de para todos los pasos que se utilizó un particular. Una collera, mira y a veces a todos. Donde no camina y también no mira. O sea, es el a velocidad de reflexión que le llega. Questa immagine per un foglio di e ho il suo ma in modo se la mano facendo si muovere si basta per vedere. C'è un caos che sta ahí, nada más, caminando, trabajando, con frecuencia cargando con horas. Volvamos a ver. Dos mujeres caminan en sentido contrario. Una de ellas es de estructural. Lleva a morir, parece una alegría. Ahora la tengo probablemente es los días. Lleva Ramos en un vestido de arte moderno. Para que le digas a otra de la familia. Bueno, la cual nació para ser una mujer así.
Pasaba como rei onde chegou a ser mestre e concelleiro, era nai de 5 fillos. Bailaré levou unha quedou viúva con 5 fillos e tivo que vender peixe na mar para sobrevivir. Vale, bueno, vale. Bueno, aí hai esa alusión a Pacheco, para los que non saís de aquí, es un archivo que hai en Vigo, con el nombre de un fotógrafo que se llamaba Pacheco, que recorre se puede hacer una crónica de la ciudad de Vigo a lo largo de varias décadas, ¿no? Porque fotografiaban para todo tipo de periódicos, de revistas. Entonces yo cruzaba, ¿no? Un poco la historia de Vigo, la historia social, la historia colectiva con la historia familiar. No quería quedarme en la cuestión de la historia familiar. Y bueno, nada más, ya, yo creo que ya me sobrepasamos por